Objeto, materia y propiedades. El universo está compuesto por objetos que se ubican en el espacio. Usualmente se lo denomina como compuestos por materia. Aquí haremos una clasificación particular, ya que la física considera la materia principalmente compuesta por masa, y no es esa la propiedad que nos interesa, y que estudiaremos posteriormente. Lo que nos interesa aquí es la composición de los objetos en relación a su forma y tamaño, que usualmente queda dentro del campo de la ingeniería y de la química. La materia presenta al menos tres propiedades. La materia existe y ocupa un espacio, lo cual usualmente representamos por medio de la propiedad de masa y de volumen. La materia posee una dimensión o tamaño. Cada tipo de objeto tiene un tamaño y posee determinadas propiedades, como masa, densidad, etc., que lo caracterizan. La materia posee estructura, y los átomos poseen estructura, pero un conjunto de átomos también la posee, ya sea un conjunto por agregación, por compuestos o por cristales. Propiedad existencial. La propiedad existencial hace referencia a la materia como entidad en sí misma y ha generado desde la revolución industrial el concepto de materialismo y reduccionismo. La física actual considera la materia como compuesta por átomos, los cuales están compuestos por quarks. Teorías alternativas proponen que los quarks estarían compuestos por cuerdas. Ni los quarks ni las cuerdas son observables, por lo cual son solo construcciones matemáticas, de las cuales se espera confirmación en la realidad. En la actualidad existen otras tendencias, como la holista, la del universo holográfico y la del universo necesario. Sin entrar en tales problemáticas, sí describiremos una interpretación alternativa asociada al campo cuántico. En el sustento del campo cuántico no existen objetos separados o independientes. Por ende, entidades como el átomo o las partículas elementales carecen de sustento real. En cambio, se las considera como efectos localizados de campos de fuerza que se concentran o colapsan en puntos específicos del espacio y del tiempo. Como el resultado final de tal enfoque es el equivalente al concepto de átomos, la realidad permanece inmutable. Solo se cambia la interpretación de la realidad. En la visión atomista se busca encontrar a la partícula elemental o componente independiente de materia. En la visión del campo cuántico se intenta encontrar los campos que conforman el sustrato de acción y determinar las condiciones de colapso, ecuación de onda, que permiten encontrar los efectos locales, comportamiento como partícula. Son enfoques filosóficos diferentes. En la ilustración hemos incluido a los sólidos platónicos por dos motivos. Por un lado, son las formas que adoptan los cristales, estado cristalino de la materia, y por otro, son sólidos simples para realizar el estudio de las propiedades de la materia. Propiedad dimensional. El enfoque dimensional está relacionado con el alcance de los campos de fuerzas y la diferencia entre la localidad y la globalidad, es decir, leyes que se aplican localmente y leyes que se aplican globalmente. Un ejemplo simple lo podemos representar, ya sea con una barra de hierro o un tirante de madera. Resulta evidente que la barra o el tirante no pueden poseer una longitud indiscriminada sin perder sus propiedades de rigidez. Es decir, que si mi intención es utilizar la barra o el tirante para soportar algo, la rigidez de la barra o el tirante suele ser aplicable a una dimensión específica, 1 metro o 10 metros, por ejemplo, pero no a una dimensión mayor, 100 metros o 1000 metros, en donde el propio peso de la barra la deformaría, como barra, o el propio peso del tirante lo quebraría. Aquí, la relación entre el ancho, el largo y el alto, y la composición o consistencia de la barra o el tirante, definen la longitud máxima que puede poseer para actuar como un soporte de una carga determinada. Este simple principio de limitación de escalado ni siempre es tenido en cuenta y es peligrosamente obviado por los enfoques reduccionistas que aplican una misma propiedad en forma indiscriminada, sin importar la dimensión incluida. Propiedad estructural. El enfoque es complementario al dimensional, pero en este caso nos centramos en la composición de la entidad material. Las entidades materiales usuales, es decir, disponibles en la naturaleza, poseen propiedades estructurales definidas, por ejemplo, las propiedades del hierro o la madera. En cambio, los materiales desarrollados por el hombre, sobre todo por medio de la nanotecnología, pueden acercarse a la máxima consistencia teórica que puede alcanzarse por medio de las fuerzas electroquímicas, que establecen la consistencia de la materia y que alcanzan su máximo con el diamante.
Pero a menos que se encuentre un mecanismo estructural diferente para la materia, con formación de moléculas, no podrían obtenerse materiales con consistencia estructural de mayor orden. Efectivamente, el límite de la materia está implícito en las fuerzas estructurales que la sustentan y de las cuales, entre otras, depende la densidad de la sustancia. Si tales fuerzas estructurales cambiaran, por encontrar algún tipo de organización diferente, se podrían producir materiales con una densidad muy superior. Relación entre el área y el volumen. Al trabajar con objetos es frecuente considerar la problemática de agrandarlos o empequeñecerlos, es decir, cambiar su tamaño por medio de un escalado, conservando las proporciones relativas. El problema del escalado es complejo, ya que involucra varios aspectos. Por un lado, las relaciones de longitud, área y volumen, en donde la longitud aumenta por la unidad, la superficie al menos por el cuadrado, dependiendo de la cantidad de caras de la figura geométrica, y el volumen por el cubo de la magnitud. Y por otra parte, la resistencia interna del material, cohesión del material o consistencia, que depende en parte de la densidad de los átomos y de la estructura química que mantiene unido a tales átomos. Analicemos ahora la relación entre la longitud, el área y el volumen. La relación entre la superficie y el volumen se suele expresar como SA sobre vol o SA sobre B, y es un factor de importancia para expresar en cuánto impacta el volumen de un cuerpo en relación a su superficie y viceversa. Existen muchos problemas en los cuales es importante determinar cuánta superficie es necesaria para contener a un determinado volumen o cómo quedará expuesta la superficie de un determinado volumen, ya sea para disipar calor, por rozamiento o agarre de la superficie contra otro material, etc. Evidentemente, tal relación es diferente para cada tipo de figura irregular que nos imaginemos, pero sí podemos expresar la relación para las figuras regulares y en particular para las esferas y los sólidos platónicos, los cuales se ilustran en el gráfico adjuntado. Compacidad. La problemática de la compacidad se relaciona con el principio de la mínima acción y define el menor perímetro para envolver un área o la menor área para cubrir un volumen. Pero también se aplica en otros órdenes, como es el caso del camino de la menor resistencia, el principio del menor esfuerzo y el principio de Fermat. Un ejemplo simple de la compacidad es, por ejemplo, cuántas naranjas o manzanas se pueden apilar si se las ubica de forma que cada esfera se ubique entre otras 4 esferas, completando el espacio que cada esfera deja libre, al acercarlas a otras esferas. Hemos ilustrado el ejemplo de la sal común. El factor de compacidad es central al determinar la resistencia interna o dureza de los diferentes materiales y se relaciona con la estructura interna del ligado electroquímico entre los átomos. Los materiales más compactos son aquellos que adoptan la estructura cristalina, en donde los átomos se ubican a la menor distancia posible con respecto a los átomos adyacentes, y adoptan una disposición regular que logra el mayor factor de empacado por volumen. Para el caso de un policristal, el empacado se realiza pero para áreas diferentes, ya que el material no se compone de una única unidad, sino que forma gránulos o pequeños pedazos de material que a su vez quedan vinculados por fuerzas atómicas, pero de menor intensidad, por lo cual el material queda sujeto a posibles fracturas si una fuerza es aplicada justamente al punto en donde se produce alguna de estas vinculaciones. Un ejemplo típico es el del diamante. Un diamante perfecto es aquel que está formado por un único cristal, tal vez con la mayor dureza con respecto a cualquier otro material. Si el diamante es un policristal, entonces se lo puede cortar, pero solo se lo podrá cortar siguiendo alguna línea de fractura, de forma tal que los cristales resultantes se separen en pedazos. Pero si el corte se produce sobre un punto de fractura, el diamante puede quebrarse en 1000 pedazos. Los materiales amorfos no ordenan sus átomos en estructuras de menor compacidad, sino que los átomos se ubican a distancias más grandes que las menores posibles y quedan sujetos por fuerzas electroquímicas de menor intensidad, por ende su resistencia interna es menor a la que presentan los cristales. Por otra parte, la composición del material resulta esencial para determinar si la fortaleza interna, rigidez, es adecuada para el escalado. Habíamos ejemplificado el caso de una barra de hierro, en la cual la estructura interna del hierro debe ser adecuada, hierro de fundición, para garantizar que la estructura del hierro es homogénea y no sufrirá fisuras al realizar el escalado. Para el ejemplo del tirante de madera, la madera es la resultante de un proceso vivo, en donde las células se ubican formando vetas,
y las vetas deberán quedar ubicadas con un ángulo determinado con respecto a la dirección de donde se recibirá el esfuerzo principal para evitar que un tirante escalado se quiebre al aumentarse su tamaño. Tamaño, forma y composición. Uno de los parámetros de un objeto es su tamaño, el cual queda definido por sus dimensiones, típicamente largo, ancho y alto, al cual usualmente agregamos el peso, que suele depender de la densidad y compacidad del objeto. Estamos acostumbrados a trabajar con objetos tridimensionales y con una determinada cantidad de masa. Nos resulta extraño cuando un objeto no cumple con lo esperado, es más liviano o más pesado de lo que nos parece, o carece de alguna dimensión, es demasiado fino o demasiado grueso. Los cubos ilustrados representan el problema de la composición del material, en donde por experiencia, si vemos 3 cubos del mismo tamaño, esperamos que el cubo de metal sea más pesado que el cubo de madera. En cambio, para un cubo de vidrio debemos comprobarlo, ya que el vidrio podría ser sólido o muy fino, y el cubo de vidrio podría pesar más o menos que el cubo de madera. Pero nunca pensaremos que podría pesar más que un cubo de metal. Pero como se dice vulgarmente, las apariencias engañan, y podría resultar que el cubo de metal fuera hueco y mucho más liviano que los cubos de madera y de vidrio. En definitiva, el tamaño del objeto debe corroborarse con su composición. La forma suele estar vinculada con la función del objeto. Como ejemplo, para recipientes de líquidos, los cántaros, ánforas, barriles, botellas, tazas, cazuelas, etc., están pensados mayormente en función del tiempo que deberán conservar el líquido, sobre todo si deben permanecer cerrados para una conservación del líquido en el tiempo. La forma de un objeto puede variar considerablemente según el uso para el cual se lo destine. Las formas simples son regulares, un cubo, por ejemplo, pero para cada uso se establece una forma en particular, un martillo, un destornillador o un yunque. Cada forma posee una relación específica entre el volumen que ocupa y el área superficial que tal forma presenta. Como casos particulares, encontramos a las planchas y a las láminas, ambos casos bidimensionales, en donde la tercera dimensión es prácticamente inexistente en las láminas y solo posee un grosor suficiente para otorgar consistencia en el caso de las planchas. Ley cuadrático-cúbica. La problemática surge cuando queremos realizar un escalado del objeto, para lo cual deberemos aumentar o disminuir sus dimensiones, incluyendo el peso. Al aumentar la longitud por 1, se aumentará a la superficie por el cuadrado y se aumentará el volumen por el cubo, en tanto que el peso guardará relación con el volumen, aumentará por el cubo, pero la capacidad de disipación, de resistencia, de fricción, etc., lo harán con la superficie. La relación entre el volumen y la superficie queda expresada por medio de la ley cuadrático-cúbica, que expresa que la superficie aumenta por el cuadrado de la dimensión, en tanto que el volumen lo hace por el cubo de la dimensión. La ley fue expresada por Galileo Galilei en 1638, en su obra Discurso sobre dos nuevas ciencias, y se enmarca dentro de las leyes potenciales, es decir, aquellas relaciones en donde la variación de una magnitud produce una variación elevada a algún exponente en la otra magnitud. Para nuestro caso, la variación en la longitud genera el cuadrado de la superficie y el cubo del volumen. Es fácil comprender por qué al escalar una estructura puede no soportar su propio peso, lo cual limita el tamaño de muchas estructuras, incluyendo al hombre y a los animales. La diferencia entre objetos y organismos es que los objetos suelen escalar en forma isométrica, es decir, todo el objeto en la misma proporción. En cambio, los organismos suelen escalar en forma diferente en diferentes momentos. Por ejemplo, la cabeza puede agrandarse antes que el cuerpo, o viceversa, y el factor de escala en cada órgano puede ser algo diferente. A tal tipo de escalamiento se lo denomina alométrico y suele estar vinculado a principios metabólicos del organismo.